tanto al IGBM o Instituto de Genética Bárbara McClintock y también pues a Michelle Chirinos por la invitación. Y pues es para nosotros bueno, estamos muy entusiasmados, me refiero al equipo de Winter por esta oportunidad y poder platicar un poco acerca del rol de la bioinformática en la precisión del diagnóstico NGS. Realmente es un tema extenso, me refiero, o sea, da para muchas sesiones porque pues hay varios elementos que se pueden todavía desarrollar más o caracterizar, pero solamente tenemos unos 45, 50 minutos para platicar acerca del tema. Entonces, pues les agradezco mucho pues esta oportunidad de estar con nosotros y pues poder platicar y charlar un poco respecto al tema. De una forma muy breve e introductoria, pues si es acaso que no conocen a Winter Genomics, esta es una empresa que se enfoca al área de servicios bioinformáticos, se encarga también de trabajar en proyectos de tipo biotecnológico y pues también ahorita ya está incursionando en la medicina de precisión. Y pues tiene la siguiente misión, transformar los datos en conocimiento de frontera. Me encanta esta frase y pues le he acoplado también como que a la filosofía y pues también en cada uno de los proyectos con los que participamos y pues también con los clientes. Y pues Winter también tiene un estilo de trabajo que considero que es vanguardista, que también tiene un estilo biotecnológico que ayuda a maximizar los resultados, pues nuevamente, ¿no? Como en cada proyecto y con cada cliente y con cada colaborador con el que pues trabajamos. Y esto lo podemos lograr con el siguiente planteamiento y pues es la siguiente pregunta. Tú ya conoces el potencial que tienen tus datos biológicos y después de esa breve introducción, pues tenemos el siguiente temario, el siguiente outline y pues está dividido en cinco temas, el cual es primeramente hablar un poco acerca de la secuenciación y pues de algunas estrategias relacionadas con el diagnóstico. Después vamos a platicar acerca de las métricas. Recuerden que el tema principal es el tema de precisión y el diagnóstico NGS, pues enfocado a humanos o personas. Y pues vamos a estar también platicando acerca de los factores que pueden modificar o impactar, por ejemplo, que pueden provenir de la parte de wet lab o de biología molecular, algunos aspectos importantes que tienen que ver con la precisión o la certeza o la confiabilidad de los resultados desde el punto de vista de bioinformática. Y también para poder cerrar, vamos a platicar acerca del reporte y de la evaluación médica a partir justamente de este documento. Por supuesto que nosotros esperamos que en el público o que en estos momentos existan, o bueno, que estén presentes algunas personas que sean como, pues bueno, apenas son como nuevas en el tema. Y pues déjenme comentarles a ustedes que aquellos que pues tienen esa curiosidad y que están el día de hoy con nosotros, que estas definiciones son para ustedes, porque pues me entusiasma mucho esa inquietud que hace que estén el día de hoy con nosotros. Y eso es definir brevemente acerca de NGS, el cual es una abreviación o también es un acrónimo de secuenciación de siguiente generación, tiene otra interpretación, a algunos les gusta más mencionar que es secuenciación, pero de nueva generación, algunos otros le dicen que es secuenciación masiva. Y pues el objetivo de esta tecnología es obtener pues secuencias de DNA. Ahorita, bueno, se pueden caracterizar otras moléculas, pero recordemos que ahorita vamos a estar enfocados en caracterizar el DNA genómico con fines o con objetivos en salud. Entonces, estas tecnologías generan un montón de información, muchas secuencias, las cuales pues requieren ser procesadas y también requieren ser caracterizadas para que al final puedan ser interpretadas por especialistas médicos. Para aquellos que son un poco, bueno, ya no son como tan nuevos en este campo de la secuenciación, pues tenemos esta gráfica, la cual es un pronóstico hasta el 2025 y de hecho podemos platicar o extenderlo un poquito más, tal vez hasta el 2030, donde podemos observar que el hecho de estar capacitándonos, de estar involucrándonos en proyectos de tipo NGS, pues es una buena inversión de tiempo, de esfuerzo y pues de apertura, ¿no? De pues si todavía no estoy tan animado, pues tal vez ingresar a esta revolución genómica, pues
pues bueno, tiene como un buen pronóstico al menos a unos 10 años. Y podemos observar que existe el crecimiento pues de varias adecuaciones, como por ejemplo, todo esto es de NGS, pero por ejemplo, si observamos secuenciación de genoma humano, que es este color morado como oscuro, pues bueno, va a estar en crecimiento. Si observamos, por ejemplo, la secuenciación de una sola célula, también observamos nuevamente que está pues en crecimiento. Y así tenemos como otras aplicaciones que no pertenecen como a la plática, como por ejemplo la parte microbiana, ya sean bacterias, hongos, algas, arqueas, animales, etcétera. Y pues les quiero como mostrar que pues toda esta magia se lleva a cabo pues en estos dispositivos. Este que les estoy mostrando pues es un dispositivo muy pequeño que es de Ilumina y pues es un espacio muy chiquito para poder obtener pues desde miles hasta millones de secuencias. Aquí les presento, por ejemplo, otro chip. Este pertenece a Ion Torrent y pues, ok, es una tecnología muy atractiva que tiene mucho potencial en muchas áreas. Entre ellas, pues ya había mencionado que en el área de diagnóstico humano. Sin embargo, pues a pesar de que este concepto pudiera sonar como cortito, me refiero a 3 letras, ENGS, pues ok, pues hay un catálogo de conceptos y de estrategias muy amplios, obviamente no los vamos a describir aquí, hay más, pues mucho más conferencias o mucha información en las redes como para poder como adentrar de todos los conceptos como básicos. Entonces voy a considerar que pues con 2, 3 diapositivas podemos ya como que encaminarnos mucho más al tema principal, que es la parte de la precisión. Pero, ok, esta diapositiva me gusta porque nos puede ayudar como a recordar o nos puede también apoyar para aquellos que son muy nuevos al manejo de algunas abreviaturas que estaré utilizando. NGS se puede dividir al menos en tres estrategias, las cuales tienen que ver con el área que vamos a estudiar o analizar. Entonces, tenemos, por ejemplo, la secuenciación, en la cual está enfocada a paneles de un objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el área que tú vas a estudiar es pequeña, o sea, son listas de genes que pueden oscilar aproximadamente entre 40 a 400 genes. Entonces, esto es para aquellas enfermedades cuyos genes están mucho mejor caracterizados y pues son también como poquitos que están asociados con un fenotipo. Entonces, pues el TPS puede ser apropiado para ese tipo de padecimientos. Tenemos otro que corresponde a la secuenciación de exoma completo, recordando que el exoma pues es aquella región pequeña entre el 2-3% del genoma, el cual está englobando unos 22,000 genes, y pues lo vamos a abreviar como WES. Y pues tenemos finalmente la secuenciación de genoma completo, abreviado como WGS, y pues esto no solamente va a analizar todos los genes, sino también va a analizar pues el resto del genoma que se le considera pues de tipo no codificante, y pues es una, en proporción, me refiero con la codificante y no codificante, pues es una gran cantidad de información que también puede dar a lugar a pues algún tipo de padecimiento o enfermedad. No todas las estrategias te ayudan a caracterizar pues los eventos biológicos que podemos encontrar dentro del genoma. Ejemplo, los nucleótidos, bueno, variantes de un solo nucleótido, quiere decir que vamos a caracterizar el cambio de una sola letra. Podemos también identificar, por ejemplo, las inserciones y las deleciones, y pues las 3 estrategias lo pueden cubrir perfectamente bien. Ahora, las variaciones en el número de copia, las cuales son regiones un poco más grandes, de aproximadamente una kilobase, pues bueno, el TPS simplemente no lo cubre, por ejemplo, la secuenciación por exoma es limitado y la de genoma completo, ok, lo puede cubrir perfectamente bien. Hay algunas otras modificaciones o variantes que se les conocen como estructurales, las cuales miden aproximadamente pues mayor o igual a 500 pares de bases. Se pueden estudiar también estas regiones pues bueno, con exoma, pero se pueden cubrir bastante bien con genoma completo, y los repetidos, esto también puede ser limitado también en exoma, pero pues se puede cubrir perfectamente bien con genoma completo. También hay algunos reportes que dicen que los indeles, ok, también pueden tener ciertas limitaciones por el análisis de exoma. Entonces, pues eso, desde aquí empieza un poco como la variación, ¿no? Que es como un tema en los resultados que podemos como empezar como a incluir en este juego interesante y hasta estratégico. Pues 3 opciones y, ok, ¿a qué voy?
Hay muchos artículos, pero este lo seleccioné porque es muy reciente y aparte engloba la siguiente información. Es muy reciente, como lo estaba mencionando, es de mayo del 2020. Y pues bueno, si ustedes lo quieren consultar, pues aquí está el nombre del artículo, el autor. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir este artículo y que va como aportando al tema? El diseño pues bueno, de esta publicación es muy interesante porque hasta incluye entrevistas y eso nunca lo había visto como, pues, o bueno, como que no es tan habitual, pero te da mucha información estar leyendo las respuestas de los entrevistados y más o menos fueron como 33 institutos en Europa que dan servicios genéticos y genómicos. Y están organizados en algunos enfocados, por ejemplo, en actividades de comerciales, otros pertenecen a consorcios y otros son organizaciones públicas, pero reitero, todos se encargan de hacer diagnóstico a través de secuenciación. Y con todo lo que escuchamos anteriormente, uno puede decir, ok, pues hay muchas opciones, pero pues ¿por qué optan pues estas instituciones? Claro que son como una situación europea, sí estaría muy bien tener como un poco más de información en la parte de Latinoamérica, pero antes del 2018, pues si nosotros observamos esta gráfica, pues básicamente se hacía un poco más de secuenciación de genoma completo y curiosamente, a pesar de que nosotros observamos que la secuenciación de genoma completo, pues bueno, tiene mucho éxito con pues diferentes regiones de interés en el diagnóstico, pues ha disminuido. Entonces ahora han estado trabajando un poco más con la parte de exoma, el cual puede tener pues muchos factores de por qué han cambiado pues estas tendencias. Por otro lado, ok, hacer el diagnóstico pues tiene dos aspectos. Uno de ellos puede ser por investigación. Sí puedes trabajar con los pacientes, pero pues platicar con ellos bajo su consentimiento de que pues esto a lo mejor no es tanto para darles, podría dar una respuesta, pero a su vez estamos como investigando. Entonces eso pues como que puede cambiar las expectativas que tiene el paciente con respecto al análisis que se está haciendo. Pero pues sí hay otras instancias que definitivamente sí se enfocan en la parte clínica, pues sí ya como que un poco más como de compromiso en darles esa respuesta que esperan. Y podemos observar que son muchas las instancias, al menos en esa entrevista, que hacen de hecho pues las dos, investigación y pues la parte clínica. Ahora, esto también me pareció muy interesante porque pues dar un resultado confiable y hablar de la precisión en los resultados pues también tiene que ver un poco con el modelo de trabajo. ¿A qué voy? Pues especializar. El hecho de que te especialistes con con algunos de todos los componentes de todo el flujo de trabajo, desde el médico, el que recolecta la muestra, la secuenciación, el bioinformático, otra vez trabajar con los médicos y y trabajar con el paciente, pues si cada quien hace bien su trabajo, pues eso va mejorando como que el pronóstico en la certeza. Entonces, pues hay muchos modelos para trabajar, solamente voy a como a mencionar esto, que fue algo que se mencionó en el artículo. Aquí tenemos como pues el principal centro, el que está trabajando ya con el paciente o con la captación de pacientes, pero a su vez está trabajando también con diversas instancias de investigación, pero a su vez también están trabajando con hospitales y a su vez también están trabajando con algún sector que es de tipo comercial. Entonces, pues esto como que les ayuda a entregar probablemente pues resultados de una forma más rápida y probablemente con mejores resultados. Entonces, eso es interesante. Ahora, ¿por qué los médicos ordenan un diagnóstico NGS? Hay muchas razones, pero pues aquí puntualizamos cuatro que nos gusta por el poder de los datos, eso me fascina. Y pues aquí tenemos en el primer punto que hay un registro que puede obviamente variar dependiendo de la fuente de información, que va entre 5,000 a 10,000 enfermedades raras, 7,877 están asociadas a genes. Esta consulta se hizo el 1 de julio del 2020. 80% de las enfermedades raras están asociadas a una etiología de tipo genética. Entonces, no solamente son las enfermedades raras, son neurológicas, cardiopatías, pediátricas, neurológicas, etcétera. Entonces, muchas personas que están enfocadas en estos otros campos, pues hacen referencia a que el NGS ha sido definitivamente una herramienta de diagnóstico, de progresión y que les ha dado información a la resistencia de fármacos. Y pues nuevamente aquí les puse como unos artículos interesantes que pueden ustedes consultar en otros campos como por ejemplo pues cáncer y que nuevamente pues son del 2019. Eso es en cuanto a las personas que se encargan de
proveer este tipo de estrategias, pero tenemos el otro lado, que son los pacientes. Aquellos que tienen travesías, aquellos que tienen odiseas y que se pueden ver beneficiados por este tipo de estrategias. Y reiteramos, voy a estar como mencionando porque me parece importante, la confiabilidad en los resultados. Algunos de ellos, bueno, se han hecho como estimaciones, claro, pueden variar un poco, pero nos ayudan como a escalar la situación. Pueden llevar desde 5 hasta 7 años de duración en la búsqueda de un diagnóstico. Si de por sí es una situación delicada de pues estar tratando con una enfermedad y luego pues atravesar por este tipo de procesos, pues habla acerca de la importancia de seguir trabajando, de todos los nichos de oportunidad que hay para pues seguir mejorando pues toda esta estrategia que poco a poco va adquiriendo más fuerza. Algunos han estado en más de 8 consultas con diferentes especialistas. En ocasiones llegan con 2 a 3 diagnósticos fallidos previos. Entonces, pues hay muchas cosas que revisar. Entonces, esto lo podríamos también como resumir en las ventajas. La selección de tratamiento que te podría dar, la prevención y el diagnóstico. Por otro lado, pues también hay desventajas o limitaciones. El costo, el cual lo vamos a poner como entre comillas, es discutible, comparado tal vez con los años de resultados fallidos y el hecho de tener pues tal vez ahora pues pues sí, el conocimiento de qué es lo que está sucediendo y tal vez cómo ir encontrando una solución, pues ok, es discutible. Pero también algo con lo que hemos estado trabajando, pues es la falta de conocimiento por parte de médicos, especialistas y científicos con respecto a estas estrategias. Y todavía como para motivarnos un poquito más, tenemos un caso que es uno de los más famosos en cuanto a diagnóstico y es de un chico o de un niño llamado Nicholas Volker, el cual aproximadamente en el año 2011, pues su caso tuvo pues un desenlace bastante optimista, ya que él pues nuevamente, o sea, pasó por todas estas situaciones de operaciones, diagnósticos fallidos y pues él mostraba pues un fenotipo relacionado a enfermedades inflamatorias intestinales, pero aparte el diagnóstico era pues no tratable, entonces fue una situación muy complicada y ok, pues llegó con la insistencia igual también de sus padres o de su familia, lo llevó a pues bueno, como aventurarse a esta estrategia que en el año 2011, o sea, estamos hablando de hace 9 años, era todavía un poco más desconocida. Y pues se sugirió un análisis de exoma, el cual dio los resultados de encontrar una variante en el gen XIAP. Y pues, ok, la historia es un poquito más larga, pero el objetivo es que se dio un tratamiento de trasplante de médula ósea, el cual pues le ayudó bastante, ¿no? A salvar su vida y a mejorar su calidad. Ahora, hemos mencionado que existen muchas etapas, pero ok, ya se hizo la secuenciación del exoma y pues llega la parte del análisis de datos, a enfrentarse a toda esta información y pues aquí es donde entra algo que se denomina identificación de variantes o también un poco más desde los términos bioinformáticos se llama el llamado de variantes, pero ok, vamos a quedarnos ahorita con esta frase que es la identificación. Y ellos encontraron pues que hubo un cambio en este gen de una A y anteriormente pues era una G y eso también promovió que hubiera un cambio de una cisteína a una tirosina. Entonces, pues, ok, esto es como interesante, ¿no? Encontrar con esa resolución, con esa especificidad o con esa sensibilidad, pues ese cambio que le ayudó pues a transformar la vida de un paciente. Ok, voy. Continuando, entonces, entregar resultados a un paciente requiere también de pues, caracterizar con métricas pues, las estrategias con las que se procesan todos estos datos. Entonces, obviamente, poco a poco me voy a ir enfocando un poco más a la parte de informática y pues hay estrategias, las cuales se denominan pipelines o algoritmos para procesar la información en el diagnóstico NGS. Y pues todas estas estrategias no las podemos hacer porque las aprendimos a hacer y ya,
No, todas estas requieren ser validadas analíticamente y con el objetivo de poder obtener resultados o tener al menos una idea de qué tan confiables son y qué tan certeros. Y pues hay muchas formas en las que nosotros podemos pues hacer estas validaciones a través de métricas. Entre ellos tenemos a la precisión y la exactitud. Aquí tengo pues dos palabras en inglés que ahorita las vamos a retomar. Sin embargo, semánticamente, pues la precisión y la exactitud pues tienen sus definiciones, tal vez con las que nosotros aprendimos en la licenciatura, pues en algunos otros niveles educativos. Y por supuesto que aprendimos que sus conceptos pues son diferentes y pues vamos como a recordarlos por si por alguna razón igual no tenemos como tan presentes estas definiciones semánticas. Vamos a considerar que la precisión es un reflejo de la reproducibilidad. Y claro, hay unas definiciones más extensas en algunas ISOs y etcétera, pero ok, recordemos, el tiempo está como limitado en la sesión y pues quedémonos con la idea de que en esta definición semántica, pues la precisión es la reproducibilidad y la exactitud es qué tanto nos acercamos a la respuesta verdadera. Y voy a poner un ejemplo que puede ayudar a terminar de aterrizar esto. Si mi tarea o mi pregunta, si mi tarea fuera, ok, Violeta, señala pues la palabra validadas y yo hiciera lo siguiente, por ejemplo, una, dos. Estas son dos medidas o dos repeticiones que hice pues en mi ensayo. Entonces, lo que estoy observando es que lo hice dos veces y vamos a considerar que pues el resultado que estoy mostrando es preciso porque hubo reproducibilidad. Sin embargo, no es exacto porque esa no era la petición o la respuesta que yo quería alcanzar, sino era pues que yo señalara validadas. Entonces, fui precisa, pero no fui exacta. Ahora, caso número dos. Si nuevamente me piden que yo señale la palabra validadas y yo hago esto y después hago esto, ni fui precisa, ni fui exacta, no hubo reproducibilidad y tampoco me acerqué como pues sí, a la respuesta verdadera. Tercer caso, Violeta, señala la palabra validadas. Ok, uno, dos. Esto fue preciso y fue exacto, o sea, fue reproducible y además me acerqué a la respuesta verdadera. Ahora, aquí tenemos que acotar, como regresando un poco a esta definición de tipo semántica, que esto hay que ponerlo en contexto porque la situación cambia un poco cuando hablamos aproximadamente como del 2006 nuevamente, cuando Barack Obama empieza ya con esta iniciativa de la medicina de precisión, donde pues él se define a través de un consejo de investigación nacional en Estados Unidos, empiezan a definir los términos de medicina de precisión, empiezan a definir también el contexto de precisión y de exactitud, y pues cambia un poquito, ligeramente cambian como las definiciones, y es lo que quiero poner como en contexto, ya que ellos primero definen como la medicina personalizada, como aquella estrategia perdón, la medicina de precisión, como aquella estrategia que puede dar una solución a un paciente, ya como no a un grupo, sino como tratar de pues, brindar una solución con mayor certeza y confiabilidad pues, a los individuos. Y es muy curioso porque ellos definen también que esta medicina personalizada es complicada caracterizarla a través de estas definiciones de precisión y exactitud. Entonces como que me decía, a ver, espérame tantito, ¿no? Como que este juego de palabras hay que empezarlo como a aterrizar. Y dan la siguiente frase, que los análisis que se pueden hacer son exactos bajo el contexto de un genoma, ya que hay fidelidad en la secuencia. Sin embargo, los resultados que se van a obtener son de tipo precisos porque cada vez que que apliques un tratamiento, cada vez que apliques una metodología, pues esta va a ser precisa, entendiéndose que bajo la situación que tú le estás aplicando te va a dar el mismo resultado. Entre paréntesis, no necesariamente tiene que ser el resultado verdadero, solamente quiere decir que si tú lo haces en las mismas condiciones, pues te va a dar pues sí, efectivamente el mismo resultado. Y esto pues tiene que ver también un poco con la parte de informática porque pues sí, o sea, si tú mantienes las mismas condiciones, el resultado va a estar bien bajo las condiciones que tú lo estás analizando. Entonces, híjoles, eso pues hace que la situación se torne cada vez
pues interesante, ¿no? Como para suplir muchos retos y muchas situaciones que se presentan. Y hay muchos artículos que, de hecho, pues es importante como dominar todas las palabras y el vocabulario y los sinónimos para comprender, pues, cuál es el contenido y cuáles son los objetivos que quieren alcanzar pues, las publicaciones. Y pues aquí tenemos al menos de unas cuatro de los últimos, muy recientes, 2019 y 2020. Aquí en este artículo, pues ellos utilizan la palabra benchmarking. ¡Wow! Una palabra como sofisticada. Y esto significa que que se van a estar evaluando o van a estar obteniendo resultados que son altamente confiables. Entonces, en este mundo de la precisión o de la exactitud, pues bueno, vamos a estar viendo esa palabra de una forma frecuente. Y como lo había mencionado, hay muchas formas como de definir exactitud, ok, hay varias como formas de encontrarlo en los artículos. Ok, esto es utilizado pues por instancias, por grupos de investigación, pero ok, aquí hay un punto importante que también nos va a ayudar como a seguir aterrizando pues este manejo de conceptos y tiene que ver con la FDA. Y no solamente ellos lo dicen, sino también otros grupos que colaboran con ellos sobre lo siguiente. Ok, nosotros queremos revisar la exactitud de un método, pero lo vamos a hacer a través de la precisión. ¿Esto qué significa? Que como tal no hay una ecuación estadística o matemática en este campo del contexto genómico que realmente te diga, ah, mira, todas estas variables pues van a calcular como la exactitud. No, esto se maneja siempre con algunas métricas como son la precisión, como para tener una idea de la exactitud y bueno, es lo que hay ahorita como en este campo. ¿Y cómo logramos hacer estas mediciones y que lo hacemos muchos grupos de trabajo? Aquí lo que le estoy presentando es un artículo que pues es recomendada su revisión, porque vemos, por ejemplo, que está participando aquí el NIST. Este es un Instituto Nacional de Estándares y de Tecnología en Estados Unidos. Si ustedes tienen una formación tal vez como de químico analítico, o que estuvieron o tuvieron algunas de estas materias, este es un instituto muy responsable y muy serio que te provee de material de referencia. Entonces tú con esto tú puedes hacer muchos ajustes y puedes hacer este tipo de cálculos para ver cómo se encuentra tu propuesta de tu metodología, ya sea bioinformática o experimental, para ver, ok, qué tanto me acerqué como al material de referencia. Pues es la mejor forma, ¿no? Y aparte para hacer comparaciones entre grupos o laboratorios. Ahora, estos materiales de referencia, si empezamos como a adentrarnos en este campo, tenemos como de dos opciones en el menú. Uno de ellos es The Genome in a Bottle, es un consorcio, y tenemos también otro que son el proyecto de los genomas Platinum. ¿Esto qué significa? Que este material que lo podemos encontrar en dos versiones, me refiero, es DNA, o sea, literal, o sea, la biomolécula, o podemos tener líneas celulares que están perfectamente bien caracterizadas. O sea, cada una de las variantes se le conocen como variantes verdaderas porque ya fueron validadas por muchos métodos experimentales y en teoría, pues si tú estás proponiendo algo, pues deberías de llegar a eso que está súper bien caracterizado. Entonces, pues como hemos mencionado, estos dos pues son materiales de referencia altamente confiables o también se le conocen como los gold standard. Y pues están disponibles en algunos institutos como por ejemplo Coriel y te permiten hacer el desarrollo de tecnologías, optimización y demostraciones de cualquier propuesta. Y tenemos cuatro grandes grupos que los utilizan. Los laboratorios clínicos, ahí hay muchísimos, laboratorios académicos, tenemos a Stanford, Baylor College, o por ejemplo tenemos muchos grupos de informáticos, que entre ellos Winter y muchos otros más, que también los están utilizando, y pues también muchos equipos que se encargan de desarrollar, pues equipo de secuenciación, como, no sé, Illumina, Ion Torrent, PacBio, Oxford Nanopore, pues todos podemos utilizar este material de referencia. Es tal la relevancia de hacer estas medidas de confiabilidad y de certeza en los resultados, que hay un concurso, sí, por parte de la FDA, el cual este concurso se llama Precision FDA. Y pues o sea, hay muchísimos grupos que participan, yo creo que deben ser como más de 30 y estamos hablando pues de concursantes de
de muchas tallas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de ellos es el Broad Institute, que también trabaja mucho con el llamado de variantes y diagnóstico, y bueno, están ahí concursando, ¿no? Para hacer muchas métricas para diferentes eventos biológicos, como cuáles, ok, ¿quién fue el más preciso para los indeles? Ah, pues ellos, y bravo, ¿no? ¿Quiénes fueron los más precisos para determinar los CNVs? Ah, pues ellos, ¿no? Pues bravo, ¿no? Entonces, esto empezó en el 2016 y pues ha ayudado a ajustar muchas cosas, como lo había mencionado, pues es un campo que sigue como en mejora continua. Y si estamos hablando, por ejemplo, que los ganadores, más o menos como en cuanto está como pues los niveles de precisión, algunos alcanzan el 98.9, otros el 99 punto y algo para algunos, pues para algunos rubros, ¿no? Del concurso. Y pues hay muchas métricas que se utilizan para, pues bueno, para hacer las mediciones. Entre ellos tenemos los verdaderos positivos. ¿Esto qué significa? Que es algo que está en la muestra y que tú lo pudiste detectar, pues bueno, eso es un verdadero positivo. Un verdadero negativo. Esto pues es, aunque voy a seguir como describiendo los demás. Tenemos también, por ejemplo, los falsos negativos y los falsos positivos. Un falso positivo quiere decir que sí está, bueno, que, ay, espérame tantito, tenemos el falso positivo, ok, me voy a pasar a la otra métrica, tenemos a la sensibilidad y la especificidad, y como podemos ver, pues consideran las otras métricas. Cuando uno consulta pues las publicaciones o los artículos, podemos nuevamente como encontrar otros términos que al final de cuentas, si uno revisa las ecuaciones, pueden significar lo mismo. Tenemos a la precisión, que al final de cuentas es una medida de la especificidad, y tenemos otro término que generalmente lo vamos a encontrar en una traducción en inglés, que se llama recall, que hace referencia a la sensibilidad. Entonces, como retomando un poco algunas de las otras situaciones, por ejemplo, pues podemos tener, por ejemplo, uno de los siguientes casos, que, ok, ya sabemos que tenemos que encontrar pues, un evento, pero ok, tu pipeline pues no lo encuentra, o viceversa, es algo que no debería de estar en la detección, pero pues tú creas como un resultado y entonces, ok, eso está pues incorporado pues en estos casos. Ahora, este tipo de medidas se basan o utilizan unos archivos que se denominan BCFs, el cual tienen un acrónimo, una descripción denominada Variant Calling File. Y pues estos materiales de referencia que ya platicamos, pues te pueden proveer de estos archivos, el cual pues lo vamos a denominar de momento un BCF verdadero, y pues voy a poner nuevamente como un ejemplo conmigo, ¿no? Que obviamente no refleja la realidad, y ok, yo hice una propuesta en cuanto a un pipeline o una estrategia bioinformática. Y pues mediante esta estrategia bioinformática, utilizando este material como de prueba, generé el siguiente documento. Podemos observar que efectivamente sí hay una concordancia con respecto a este material de referencia. Sin embargo, pues no pude generar uno de los resultados. Entonces, pues ok, lo esperado eran dos. Aquí lo vamos a considerar entonces que pues sí tuvimos un verdadero positivo, pero pues me faltó un resultado, era lo que estamos como que tratando de caracterizar hace unos momentos, y el hecho de que yo no lo haya podido revelar, esto lo vamos a conocer como pues como un falso negativo. Entonces, ok, pues hacemos las respectivas sustituciones y lo que obtuve fue un valor para la precisión de 0.5. Esto ya expresándolo en porcentaje, podemos observar que pues mi pipeline tiene pues un 50% de precisión. Reitero, esto solamente es un ejemplo como para ver cómo se hacen esos cálculos. Claro que es un caso de estudio bastante sencillo, es mucho más complicado hacer pues todos los cálculos y todas las medidas en este tipo de concursos. Ahora, tenemos unas fuentes que también pueden promover variaciones en los resultados. Algunos de ellos pues provienen de la parte de wet lab, entre ellos pues, ok, ¿qué plataforma de secuenciación seleccionaste? Ok, esto pues va a variar también como en los resultados, pero también depende mucho del tipo de padecimiento que se esté estudiando. Voy a pues tal vez como poner un ejemplo. Hay algunos síndromes o algunos padecimientos que tal vez pues no se puedan caracterizar con variantes de un solo nucleótido, sino se va a hacer mediante la caracterización
de las regiones repetidas. Entonces, estas se pueden resolver mucho mejor pues con lecturas que son mucho más largas. Entonces ahí también pues ya depende de qué plataforma vas a seleccionar. Vamos a agrupar estas dos, la de secuenciación de genoma completo y la de secuenciación de exoma, versus, que esto de hecho aquí lo podemos como observar, que realmente pues puedes tomar como pues una diversidad de células, las cuales pueden tener diferentes genotipos. Y pues si nosotros utilizamos la secuenciación de una sola célula, pues ok, pues el genotipo que vamos a elegir puede variar un poco como en los resultados. Ahora, bueno, ya habíamos hecho la mención de la selección de la longitud de las lecturas. Ahorita mencionamos un poco más acerca de la cobertura, el panel de secuenciación, que son estas listas de genes, y pues también cómo conservas la muestra. Algo como que esté en parafina y que tenga formalina, pues bueno, puede degradar un poco la muestra y afectar en los resultados. Recordemos que la cobertura hace referencia a cuántas lecturas tenemos de forma vertical. Entonces, hay muchos artículos que mencionan que este es un factor muy importante para poder entregar pues resultados con mayor precisión. Y también pues existen diferentes autores que efectivamente que mencionan esto acerca de la cobertura que podemos tener, pero de forma vertical, y pues la contundencia que tiene en la generación de resultados. La cobertura también es diferente dependiendo de la estrategia. Ejemplo, y digo, nada más son tendencias. Obviamente que podemos ahondar mucho en el tema. Para exoma puede ser un 100 por el recomendado para poder obtener datos confiables, en secuenciación de genoma completo 30 por, y pues para paneles tal vez un 300%, un poco más, un poco menos. Y pues el llamado de variantes puede mejorar pues entre mayor cobertura pues se presente en los resultados. También hay alguna mención que dicen que pues los exomas pues pueden tener variaciones en la cobertura, me refiero, no todos los genes van a estar igualmente representados, y pues quiere decir que hay que tener como conocimiento, sobre todo del panel que estás estudiando o que estás eligiendo para, pues bueno, para trabajar. También existen algunas otras situaciones que te pueden ayudar a lidiar con datos que tienen baja cobertura. Ok, ya mencionamos la cobertura. Es importante y entre más es mejor. Pero ¿qué pasa si no tienes cobertura suficiente? Existen otras estrategias las cuales pues se tienen que manejar con grupos, o sea, es analizar conjuntos de muestras a pesar de que tengan coberturas bajas para poder analizarlas y obtener una variante. Eso puede ayudar en el dado caso que tengas una, pues bueno, poca información. Desde el punto de vista informático, pues, ok, también aquí está Winter con su propio pipeline o con su propio workflow para, pues, estar entregando resultados desde el punto de vista de diagnóstico en salud. Y pues he estado trabajando con una plataforma que se llama Winterface, la cual ya tiene unos años. De hecho, pues, ha tenido, pues, muy buena aceptación y pues vamos poco a poquito. Afortunadamente también van a llegar ya un poco más de muestras y, ok, la seguimos utilizando. Pero aquí el punto es presentarles como un esquema general, no solamente de este pipeline, sino de muchos otros. De hecho, pues aquí no voy a platicarles así a detalle toda la estrategia bioinformática, porque nuevamente como que hay otras pláticas que lo hacen, ¿no? Sé que solamente se centran aquí, te pueden platicar durante una hora sobre cada uno de los pasos. Hay una plática que justamente está en el canal de Winter Genomics, búsquenlo, que habla acerca de las buenas prácticas en NGS para el llamado de variantes. Entonces les recomiendo y les explican como bastante bien todos los pasos. Aquí solamente voy a retomar la parte contundente y que aporta en este tema, que es la variación de resultados y la precisión. Hay que seccionar todo este flujo de trabajo al menos en 3 etapas: el preprocesamiento, el descubrimiento ya de las variantes cuando se cuenta con una revisión inicial de los resultados, y pues las dos últimas etapas, que es la anotación y el reporte, está enfocado en la interpretación. Por otro lado, aquí también podemos observar la cantidad de datos, cómo empiezan a disminuir conforme va avanzando la etapa, hasta poder obtener pues realmente muy poquita información que ya se va a incluir en los resultados. Entonces, pues son estrategias de manejo masivo de datos. Y la variación es como que también parte de nuestro tema. Aquí tenemos el control de calidad, que es básicamente el primer paso bioinformático después de que ya se obtuvieron datos del secuenciador. Y pues se revisa algo que se llama pues la calidad, expresada en una escala que se llama FRED. Simplemente me voy a limitar a decir que el valor de 30 es el que se utiliza habitualmente para pues trabajar con datos pues en diagnóstico. Pero ok, ¿esto qué significa? Que es una medida de precisión
de la certeza que tenemos de que, ok, la A que está en esta posición en el paciente sí es una A. Esta letra C que está en esta otra posición sí es una C, y con la G y con la T. Entonces, este valor de Fred, cuando es igual o mayor a 30, quiere decir que estamos hablando de una precisión de que realmente es esa letra del 99.9. ¿Qué es lo que quiero como que también comunicar en esta sección? Que cada programa y cada etapa en la parte de informática pues tiene cierta eficiencia y que va como haciendo su aportación en la certeza de resultados conforme pues bueno va avanzando el procesamiento. Ahora tenemos el mapeo, ya los datos se revisaron, cumplen con el control de calidad y ok, podemos continuar con este procesamiento. Y el mapeo significa que vamos a utilizar un genoma de referencia para poder hacer el llamado de variantes y pues existen dos versiones, una se llama el GR37 y el GR38. Sin embargo, pues el GR37 es el que está mejor anotado, pero el GR38 es con el que puedes tener una mejor precisión en la obtención de resultados. Entonces, bueno, no es como que perfecta la situación y mayoritariamente pues se trabaja con el GR37. Entonces, todas las lecturas de secuenciación pues tienen que ser colocadas o ubicadas con coordenadas, como decir, esta lectura pues coincide con esta sección del genoma humano de referencia. Entonces, este proceso pues no es perfecto, también tiene ciertos niveles como de eficiencia cada uno de los programas. Ok, ahora, ya que fueron colocadas o ubicadas con respecto a coordenadas las lecturas, pues hay que eliminar aquellas que sean iguales. O sea, si aquí hay una secuencia y la que está, que como cuál, podemos tener como secciones donde las secuencias son exactamente iguales. Y esto hay que eliminarlo. Claro que la explicación es un poquito más larga de por qué se hacen, pero hay que hacerlo. Debemos dejar secuencias que sean únicas y esto pues se le llama eliminación de duplicados y pues cada software nuevamente trabaja ligeramente distinto y te puede entregar pues resultados ligeramente diferentes. Como el mapeo es una situación, pues bueno, que requiere ciertos niveles de complejidad, hay que hacer ajustes en el realineamiento, sobre todo para poder trabajar con las inserciones y deleciones. Se trabaja también con algo que se llama la recalibración y es poder trabajar un poco con la calidad o los scores o los valores que obtenemos pues en algunas secciones del procesamiento. Ok, y ahora sí, ya que se tiene mucho mejor organizado pues el mapeo y la ubicación de cada una de las lecturas, cuando estemos nosotros observando pues una diferencia con respecto al genoma, pues entonces vamos a obtener ahora sí las variantes y vamos a obtener algo que se llaman las variantes totales. O sea, todo lo que se encontró pues se va a plasmar en este punto, pero no todas son necesarias. Hay que continuar como pues bueno, con el filtrado o la estratificación de los resultados. Hablar de algoritmos también es todo una plática, a veces hasta como de horas o de días, ya que existen pues varias estrategias. Una, la cual ahorita de momento los vamos a llamar como ya pues algoritmos o programas que se llaman como de marcadores únicos, van a trabajar el genoma, pero una sola muestra. Esto pues es muy habitual y pues tienes exomas con mucha profundidad o con mucha cobertura. Pues esto es un tipo de algoritmos. Ahora, puedes tener otros que nuevamente van a trabajar como por grupos. Tienes tu genoma, pero puedes tener muchas muestras y trabajando como en consenso con las muestras también y con las frecuencias que tienen las variables, pues te ayuda a generar un solo resultado. Entonces, esta es una forma. Y después tienes otra que se llama por desequilibrio de ligamiento. Esto significa que también puedes analizar, pero las vecindades. O sea, antes de reportar tu variante, pues tienes que revisar como el contexto. Entonces, lo que podemos ver es que nuevamente pues hay muchas opciones de poder trabajar el llamado de variantes. Además que están reportadas muchos otros factores. Ejemplo, las regiones que son ricas en GC, aquellas que son por ejemplo mayores o iguales al 85%, pues ok, tienen muchas variaciones en los resultados. ¿Cuáles otros? Las regiones repetidas. Estas están pues presentes según algunos reportes tal vez hasta en el 50% del genoma que se está como analizando. Y los repetidos, que son mayores a 200 pares de bases, empiezan a causar ciertas dificultades para poder ser analizadas. Podemos tener también aquí otra situación. Todos los genomas de referencia, o bueno, hay varios que al final de cuentas pueden provenir de personas. Y a su vez esas personas también pueden tener variantes que sean de interés clínico. Entonces, pues
a veces se pueden perder un poquito porque no encuentras la diferencia, me refiero a tu paciente, pues se parece un poco pues al genoma de referencia, entonces puedes perder algunas dependiendo de qué estés utilizando. Claro, se pueden resolver con estrategias informáticas más adelante. La longitud que tienen los reads, ¿a qué voy? Si tú estás analizando estas regiones repetidas, si la longitud de tu read es menor al tamaño estudiado, pues también, ok, empiezas a perder un poco de precisión en los resultados. Analizar algunas zonas que se llaman hipervariables. Una de ellas se llama, pues, se llama el complejo de histocompatibilidad, que es hipervariable en todos los humanos. Entonces, ¿qué sucede? Tienes tu genoma de referencia y pues aquí tienes el de tus pacientes. Y dices, oh, por Dios, ¿cuántas diferencias hay ahí? Pero pues no, tranquilo, naturalmente o biológicamente esta región es hipervariable. Entonces, pues hay que hacer ciertos ajustes para poder compensar pues toda esa región que es bastante grande, mide 3.6 megapares de bases. Y pues dependiendo también de qué estés analizando, pues puedes disminuir pues la exactitud o la precisión con la que tú estás haciendo tus mediciones. Por ejemplo, las variaciones de un solo nucleótido, o sea, generalmente son como bien nobles en la mayoría y de todos los análisis, digo, mayoritariamente, claro que pues tiene sus contextos. Si esa variante está en una región repetida o de o homopolimérica, que pues dificulta la situación. Los indeles pequeños, ¿y esos cuáles son? Todos aquellos que están por debajo de 50 pares de bases. Los indeles largos, ok, aquí lo que estamos viendo es como la gráfica empieza como a decaer, indeles, todo lo que sea mayor a 50 pares de bases, la precisión disminuye. Y las variaciones estructurales, que son por arriba de 500 pares de bases, ok, pues son retos interesantes para poder trabajar. Finalmente, ok, pues ya hicimos la detección de las variantes, pero viene una parte muy interesante, que es la anotación. Y decir, ok, en las bases de datos, pues esta variante está asociada con algún fenotipo, hay un predictor, hay predictores de impacto. Esto quiere decir, el cambio que hubo en la proteína, si es acaso que se identificó una variante, pues cómo impacta, o sea, destruye la estructura de la proteína, cómo hace esas modificaciones y eso cómo a su vez va a impactar pues en la salud del paciente. Una variante, pues, ¿qué tan frecuente es en la población para considerarla, pues, si es como, bueno, de interés médico o no? La parte de farmacogenética, pues, también puede jugar ahí un rol interesante. La anotación también tiene que ver con algo que se llama la clasificación y el filtrado, ya que cada variante se le pueden poner etiquetas de, ay, esta es altamente patogénica, vela. Esta es benigna, quiere decir que es un cambio que igual no hay que preocuparse como mucho o al respecto. Para hacer las clasificaciones existen hoy en día pues muchas propuestas muy interesantes que tienen que ver con el aprendizaje. Eso a qué voy, aprender si es benigna o aprender si es patogénica dentro del conjunto de datos y pues hay muchas propuestas que utilizan inteligencia artificial, que utilizan machine learning para pues poder hacer una mejor clasificación con respecto a la parte benigna o patogénica. Por otro lado, tenemos ahora pues la generación del reporte y la evaluación médica. Ya mencionamos la anotación, la que estábamos platicando hace unos momentos en esta sección, pues incluye muchas bases de datos y pues aquí están como pues haciéndoles como pues un cierto homenaje, las tenemos aquí sus iconos, UniProt, Mutation Taster, bueno, algunas son algunas aplicaciones, OMIM, PubMed, el NCBI, o que todo eso se utiliza como para caracterizar y pues obviamente, pues la parte interpretativa que no es el bioinformático, él únicamente se encarga de generar los datos, el único que puede dar un diagnóstico e interpretación, pues son como aquellos profesionales o profesionistas, como médicos genetistas, ¿vale? Pero pues hay que entregarles, pues, ok, no las coordenadas ni los cambios, sino entregar toda la parte funcional y biológica para que se pueda hacer la interpretación. Pero ¿a qué voy? La certeza de un resultado cambia con el tiempo. Eso es interesante. Aquí tenemos un tweet del NCBI, también relativamente reciente, me refiero 20 de diciembre del 2019, tiene apenas unos 6 meses, casi, sí, como unos 6, 7, cuando se publicó. Y pues ellos estaban celebrando. Por ejemplo, una base de datos que se utiliza mucho, que se llama ClinVar. Cuando ellos empezaron en el 2013, pues tenían como 30,000 variantes. Ahora, en esta celebración, pues ya habían llegado al millón. ¿A qué voy? Cuando tú generas o entregas un resultado y para continuar con las métricas, vamos a ver el crecimiento de OMIM.
que es una base de datos que asocia variantes con comportamientos de herencia mendeliana. Pues el crecimiento es de más o menos 300 registros nuevos por año, pero por ejemplo, como HGMD tiene a veces cambios como de hasta 9000 registros por año. Entonces, pues los resultados o esta precisión o esta certeza con respecto a ya la parte interpretativa, pues puede cambiar. Entonces, pues hay que estar trabajando de forma conjunta, sobre todo con la actualización. Vean, pues de 30,000 a 1,000,000 es mucha la información o de diferencia con respecto al tiempo. Y tenemos otros factores que también se actualizan, como cuáles, pues el número de artículos publicados, las funciones reportadas del gen o de la variante, si esa variante ya se validó, pero desde el punto de vista experimental con algún modelo, si hay más pacientes o si hay alguna relación nueva con respecto a la parte poblacional. Ahora, también existe otra situación que es la parte de la reclasificación. Aquí, recordemos lo que estábamos platicando hace unos momentos. Una variante se puede clasificar como patogénica o benigna. Claro que la clasificación es más amplia. Ahorita solamente seleccioné como parte de los extremos. Y es un artículo que me gustó mucho, que es de Minton Clow, y pues fue de abril del 2019. Y ellos recolectaron 1,200 variantes de estos genes BCRA, los cuales son genes bastante famosos, vamos a ponerlo así, con cáncer de mama. Y pues ya recordemos, ¿no? Se pueden hacer diagnósticos a través de NGS. Y recolectaron estas variantes desde el año 2012 hasta el 2017. Y hicieron pues una revisión, ¿no?, de cómo estaban clasificadas las variantes con respecto al tiempo. Entonces, algo interesante fue que de todo el set de datos, solamente el 10%, digo, sí es considerable, pero pues creo que un 10% es bastante alentador, tuvo una reclasificación. Nos puede consolar en cierto modo o tenernos un poco más tranquilos que algunas de estas variantes ya originalmente estaban clasificadas como patogénicas y pues ahora bajaron de categoría, ahora fueron como benignas. Entonces, esto en la mayoría de los casos sucedió y muy poquitos casos cambiaron. O sea, que originalmente se le había dicho al paciente que eran benignas y estamos hablando como así de una fracción pero súper pequeñita y subió ahora a ser patogénicas. Nuevamente, para la tranquilidad de todos, pues todos los pacientes fueron avisados con respecto pues a esta actualización. Entonces, pues es a lo que voy, o sea, la precisión en los resultados puede variar con el tiempo. También hay otra situación, a veces también tenemos pues algunos resultados de secuenciación que son de tipo negativo, un poco con lo que hemos platicado acerca de la información o de la interpretación que tenemos en las bases de datos y por lo tanto se recomienda un reanálisis. Obviamente esto va a depender de cada institución, de cada enfermedad y su complejidad o de su rareza y pues la recomendación puede ser hacer reanálisis cada 1 o cada 3 años porque pues en ocasiones el médico pues le dice al paciente que pues su resultado fue negativo y que aún no tienen pues un origen etiológico de la situación en la que está como viviendo. Estos reanálisis también se tienen que revisar mucho con los protocolos de los términos y condiciones que se tiene con cada proveedor de un servicio genético o genómico. Y ok, como yo puedo platicar muchísimo, vamos a concluir parte del tema acerca de algunas ideas que pueden servir para el día de hoy a la hora de la cena. Y son 4 puntos. Medir la confiabilidad en los datos NGS, pues ayuda al diseño, al desarrollo, a la implementación y apoya bastante en la entrega de resultados. Las definiciones como precisión y exactitud es un tema que todavía sigue en mejora continua. Los workflows en informática pues deben de ajustarse tanto al tipo de instrumento, al modelo de estudio, a la región que tú quieres analizar. Y definitivamente el diagnóstico NGS es una herramienta importante para la salud y esto lo han dicho pues pacientes y también personas en el área que se encarga de pues hacer este diagnóstico. Yo les agradezco muchísimo su atención. También quisiera agradecer al equipo de Winter Genomics por su apoyo y por la confianza de poder platicar el día de hoy. Tenemos a Roger, él es consultor genético, tenemos a Carla, ella se encarga pues de dirigir los proyectos genómicos y bioinformáticos y pues por otro lado tenemos a la parte de bioinformática. Hola a todos. Y tenemos también aquí pues muchas secciones que ustedes pueden consultar, nos pueden seguir en las redes sociales como YouTube, Facebook, nos pueden seguir también en
Twitter, nos pueden seguir también en Instagram. Si tienen como más dudas o quieren platicar o seguir invitándonos para alguna conferencia o tienen alguna duda con respecto a cualquiera de estos puntos, pues nos pueden escribir a hola@wintergenomics.com y pues no tienen la idea de cuánto les agradezco su tiempo y pues bienvenida a todas las preguntas. Al contrario, Violeta, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Ustedes realizan, o me refiero a Winter, realiza este servicio bioinformático solamente dentro de México o también lo realizan fuera. Se realiza fuera también. Nosotros trabajamos un poco más como en la estrategia que les mostraba como al principio, donde el que presta el servicio médico o en ocasiones que también puede estar como asociado a la parte de secuenciación, pues bueno, realmente es como una comunidad, ¿no? O sea, entre escuela, entre el proveedor como del servicio de la parte médica genetista, Ujú. la unidad de secuenciación y pues nosotros podemos estar trabajando perfectamente bien con el envío de resultados. De hecho, pues con todas las personas que estamos trabajando ahorita, pues ni siquiera vivimos ni en la misma ciudad, o sea, viven prácticamente a kilómetros o con las tres instancias, me refiero, trabajamos actualmente ahorita con el gobierno, bueno, con algunas instancias, obviamente el gobierno es muy amplio, pero sí trabajamos con algunas instancias, trabajamos con la parte de investigación y también con algunas personas que están acopladas también a hospitales, por ejemplo, ¿no? O instituciones como médicas que son de tipo públicas y que están como, pues, sí, o sea, optando y creo que vamos bastante bien, o sea, sí ha apoyado a varios pacientes. Algunas situaciones son un poco como entre como agridulces, o sea, que uno se puede sentir muy contento por la parte o satisfecha, pero pues luego también como que dar los resultados positivos, no sé, como que es una sensación luego como complicada. Digo, qué bueno que ya se tiene como una solución a su condición, y pues bueno, el chiste es como seguir apoyando, ¿no? A que pues efectivamente demos una respuesta correcta, que es lo que más nos interesa, ¿no? Como decir, mira, sí, aquí está, tómalo y pues espero que te apoye mucho, ¿no? El resultado, entonces la respuesta sería, no solamente se trabaja con médicos, perdón, en México, sino está aperturado a, a todas las regiones de habla hispana o en inglés también, ¿no? Genial. Yo también trabajé en diagnóstico molecular varios años, pero no solamente con secuenciación, sino con PCR, PCR en tiempo real y esos. Y por ejemplo, tú mencionaste que a veces puedes tener problemas o el diagnóstico se puede demorar bastante. Y por ejemplo, a nosotros nos pasaba que nos llegaba la orden médica y en lugar de decir, por ejemplo, hacer una prueba de Carras para determinar si es que tiene genotipo mutado o no, nos decía la orden médica, prueba PCR, sin nada más que eso. O prueba secuenciación, pero no te daban más información de secuenciación del gen ABL, qué es lo que quieres saber. Entonces sí teníamos al inicio bastantes problemas porque teníamos que estar consultando, llamando a los médicos para preguntarles qué exactamente era lo que querían que se diagnostique. Sí, de hecho es también una estrategia que hemos trabajado nosotros y es apoyar en la capacitación, o sea, aperturarnos, porque sí, en ocasiones luego platicas como con el médico o con la persona que está coordinando y como que de pronto uno dice, ok, a ver, yo comprendo que esta situación se aplica un poco más en esta situación y por qué se está aplicando esto. Digo, son cada vez menos ese tipo como de situaciones y ok, también es importante ahorita algo que tú mencionas, como el tiempo. A pesar de que la parte de informática puede ser muy rápida, me refiero, a nosotros nos llega una muestra, dependiendo de, pues también como del volumen o de las muestras, podríamos estar entregando resultados en 3 días, una semana. Yo creo que ya tardándonos mucho, no sé, por alguna situación, tal vez 15 días. Pero como lo hemos estado platicando, puede ser como largo el procedimiento. Entonces, siempre se trabaja como con un ambiente altamente positivo en el sentido de que pues hay que dar un poco como de espacio al aprendizaje, entender como las ventajas o las limitaciones, aperturarse mucho a la parte colaborativa y pues también en la de capacitación continua. ¿A qué voy? Si hay alguna persona que en este momento pues tiene como algún requerimiento, pues debe de ser optimista y debe de ser paciente, Sí. ya que la interpretación
Obviamente esto lo hace el médico, pero pues con las personas que hemos estado trabajando, a veces la respuesta no es tan rápida. Puede tardar un mes, puede tardar 3 meses, puede tardar a veces hasta 6 meses en interpretar y poder darle como un contexto. A lo mejor en ocasiones se tienen que cambiar un poco la estrategia y hacer como revisiones a veces hasta familiares, no sé, no hay como una respuesta, solamente pues hay como estrategias y pues experiencia con respecto al tema. Con la parte de PCR, pues ok, en la parte de NGS te puede servir simplemente para validar ocasionalmente un resultado y pues también va a depender mucho como del conocimiento, ¿no? De que se tenga cerca como de la enfermedad o del padecimiento, que pues, igual sí se puede resolver tal vez con un PCR, pero si estamos hablando tal vez de una enfermedad de tipo monogénica, tal vez como muy bien caracterizada en cuanto a todo el fenotipo, pues bueno, igual te puedes arriesgar y decir, bueno, ok, va, como que esto está muy claro, muy estudiado y pues seguramente nada más es este gen, ¿no? Pero si es algo un poco más complejo, que son mucho la mayoría de los casos, pues ok, pues vámonos por secuenciación, ¿no? Hay que poner como en más contexto toda la información, bueno, pues todos los datos que se muestran. Y luego otra pregunta, en cuanto a cuál es el curso que están organizando o que van a dictar próximamente ustedes. Justamente el próximo curso que viene y que ya está casi a la vuelta de la esquina, me refiero ya está como a unos cuantos días, es justamente NGS. Para aquellos que son como completamente nuevos en el tema, que les llama la atención y pues se va a platicar de, pero ahora sí, de todo el control de calidad, pero pues ya, o sea, eso sí ya sería un tema de pues 1 hora o 2, ¿no? ¿En qué consiste todo esto? Eh, Todas las aplicaciones de NGS, cada una también nuevamente es un tema, ¿no? Como para platicar el diseño experimental, para platicar acerca de la plataforma, para platicar qué tipo de resultados o de gráficas puedes obtener. Y eso ayuda pues bastante, ¿no? Porque a veces hemos tenido como que esa situación de que, de hecho, mandan a secuenciar y pues a veces el artículo que ellos, a la imagen que quieren pues llegar, pues no, o sea, como que no hay relación, ¿no? De que no, espera, es que esta estrategia no te da la respuesta que tú te estás planteando, te contesta esta otra, ¿no? Entonces, para eso sirve el curso que viene próximamente y pues también se da la capacitación, ahorita no está como tan aperturada, pero si tú la contratas o tú la solicitas, lo que es el llamado de variantes, por supuesto que se puede hacer, pero es un poco más personalizada, ¿va? A veces hay que hacer algunas adecuaciones dependiendo del grupo de investigación y pues también de los objetivos de estudio. Como podemos ver, hay muchas estrategias, ¿no? Entonces, pues bueno, dar este curso y para las aplicaciones, pues hay que tener como pues mucho profesionalismo, sobre todo si se van a trabajar con pacientes, pues que la capacitación sea lo más certera posible. Entonces, por eso a veces personalizamos un poco más pues este curso y pues ya se revisa toda la estrategia, ¿no? Como pues desde los conceptos, revisar mucho mejor las bases de datos, revisar los algoritmos, ver qué archivos son los resultantes, cuáles son los puntos de control, cuáles son los puntos de cuidado, la parte interpretativa, también Carla, que pues se encarga de la parte, bueno, tenemos a Roger, que es el consultor genético, también nos puede apoyar muchísimo, y Carla también con respecto a pues todos estos conceptos que te dan los resultados finales de las variantes, porque son tablas grandísimas, o sea, pueden tener hasta 20, 30 columnas y pues ellos los pueden apoyar perfectamente bien en cómo ir como estratificando la información. Entonces, pues sí, o sea, son como el que ya viene, que es el de NGS y el de variantes, podemos trabajar con ustedes, pero pues de una forma un poco más personalizada, sobre todo como reiterando para ser muy profesionales y considerar que si estamos trabajando con pacientes, pues vamos a elegir la mejor estrategia para alcanzar esos objetivos de la entrega de resultados o caracterizar en la mayor medida posible. Y pues ok, ahí hay que platicar como varios detalles, ¿no? Entonces, pero pues están las dos situaciones. Ok, si es que tienen alguna pregunta, pueden ponerla por el chat o pueden activar su micrófono. Acá tenemos una pregunta de Diego Cuicapusa que dice si es que hay alguna ISO para la bioinformática. Sí, pues fíjate que sí, sí hay una, ahorita no la tengo como presente, pero sí, 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 la podemos incorporar. Ay, ahorita
Ok, la debo de tener en alguna parte, si no, después hacemos como una nota en la página de Winter, pero sí, sí hay una ISO y no solamente ese es el único documento regulatorio. Voy a como regresar un poco como al caso del artículo que estábamos platicando, pues de ese consenso en Europa, donde pues hay algunos documentos que te ayudan a regular muchas situaciones, como cuáles. ¿Quién es el que tiene acceso a estos datos en salud? ¿Quién es, o sea, si el paciente tiene pues también derecho o no al acceso de sus propios resultados? Y de hecho pues hay algunas connotaciones muy interesantes con respecto a, ok, sí vas a tener acceso, pero siempre y cuando estés acompañado con un experto en salud que te puede ayudar a interpretar los resultados. Hay algunos otros documentos que te pueden como apoyar con respecto a, por ejemplo, cuánto tiempo hay que guardarlos, cuáles son los archivos de todo el pipeline que se generan, se generan muchos documentos, cuáles son como las sugerencias de qué archivos los tienes qué archivos son los que tú tienes que guardar. Y el punto es que todos estos documentos pues te ayudan a generar reproducibilidad, te ayudan a generar pues un orden en cuanto a a la coordinación de todos los elementos, me refiero a pacientes, médicos, bioinformáticos, pues persona que apoya pues a que el paciente pues vaya teniendo como fisioterapeutas, vamos a ponerlo así, a regular como pues la información, la privacidad de, pues sí, de todos los documentos que se van. Digo, no hay como algo que esté como homogenizado, pero sí hay muchos esfuerzos regulatorios pues en el manejo de la información. ¿A qué voy? Hay algunos términos, como cuál, privacidad. Esto significa que tal vez yo como bioinformático, pues yo no, a lo mejor puedo automatizar todo el proceso y no veo nada, digo, o sea, ya lo procesé, pero pues digo, ya está todo estandarizado, pues yo no tengo como el derecho de saber más de la parte como biológica. Está otro término que es la parte de confidencialidad. Eso significa que yo puedo estar enterado del diagnóstico biológico o hasta tal vez de algún otro detalle, pero obviamente siempre hay que como tener, pues bueno, una actitud muy profesional respecto a esto. Ok, eso significa que en la parte de confidencialidad que yo no puedo decir nada al respecto, esos datos pues se quedan simplemente con determinadas personas y listo. Entonces, pues sí es un tema muy interesante estarlo como platicando, sobre todo pues para protección de los datos y de los pacientes, y cómo se están como, pues se generan y bueno, y luego después qué sigue. Como simplemente como para poder concluir, pues la mayoría de todas las instancias guardan los datos de forma indefinida de momento, sobre todo por cuestiones de que el hecho de tener estos datos te pueden ayudar a seguir como ajustando los resultados con respecto, entre más información se tiene, pues mejor se pueden mejorar los algoritmos, ¿vale? O también por alguna situación de reanálisis, también se pueden como conservar, pero que simplemente quería hacer como la acotación de estos términos de confidencialidad y privacidad de resultados. Ok, aquí hay otra pregunta de Val que dice sobre la secuenciación, ¿dónde la realizan? ¿En clínicas, hospitales, o lo realiza Winters Genomics? Winter no tiene el servicio de secuenciación, Ujú. pero se tienen al menos aquí en México, pues tres alternativas, dos internacionales y una pues aquí en nuestro país. Bueno, de hecho aquí pues hay varios, tenemos centros que entregan resultados, o sea, me refiero a secuenciaciones bastante bien hechas, como voy a, igual, haciéndoles un poco como de publicidad, tenemos uno que se llama el INMEGEN, que es un instituto de medicina genómica, ahí entregan muy buenos resultados, a mí, bueno, me ha gustado como al momento de que uno trabaja con ellos, lo hacen bien, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, otro lugar que se llama el Langevio y nuevamente entregan resultados con niveles de calidad bastante altos. Y hay muchos centros, ¿no? Igual me tardaría un poco en describirlos todos. En Estados Unidos también hay varios centros de secuenciación que, ok, los resultados también pues tienen la suficiente calidad y hay algunas otras que pueden estar en Corea o en China. Realmente depende un poco más como del
proveedor, bueno, como del quien está trabajando la parte, la captación de los pacientes, y algunos otros pues de hecho deciden como pues hacer sus secuenciaciones pero pues en casa, y había mencionado, ¿no? Como algunas regiones aquí en el gobierno que están enfocadas también como en salud, como por ejemplo la Sedena, que es como la Secretaría Nacional de Defensa, la parte militar, tienen sus escuelas de medicina, ellos hacen sus propias secuenciaciones y sus propios análisis, y pueden como terciar en este caso el servicio de secuenciación. Y ok, pues cada laboratorio en genómica pues tiene sus propios proveedores. ¿Y esto a qué va? Pues te tienes que acercar a fuerzas a los médicos, o sea, más bien como que ese es como el camino, y pues él también es el que está como coordinando para él quién es el mejor proveedor, tanto de la parte de bioinformática como de la parte de secuenciación. Un poco más adelante, pues nosotros también vamos a estar participando para que estén también como que atentos en la página con respecto a la medicina de precisión. De hecho, pues yo ya me hice mi análisis, quedé súper sorprendida de toda esa carga como genética. Lo puedes hacer también como en cuestiones, pues como de curiosidad, como de explorarte y ver cómo, pues bueno, como que ver todos esos SNPs que tienes y que pueden explicar algunas situaciones tanto cotidianas como otras tal vez que había que atener o prevenir. Y pues están varias opciones, ¿no? O sea, uno puede ir como directo, como al servicio que nosotros pretendemos, o igual acercarte a la parte como médica. Sí, Depende de cuáles sean como los objetivos, ¿no? Que tú quieres alcanzar. genial. Acá hay otra pregunta que te dicen qué cantidad de información en promedio puede ser generada por paciente en volumen de información, por ejemplo, gigabytes, megas, Muy y si eso buena depende, pregunta. y si eso depende del procedimiento. Sí, nuevamente, esto tiene que ver mucho con la experiencia y el conocimiento que se tiene de el fenotipo del cual se sospecha, ¿no? Tal vez si al ojo experto pues del cuerpo médico o del grupo médico dice, ok, esto se puede resolver por exoma, pues ok, será como la estrategia. Si la situación, ok, por el fenotipo dice, no, esto va más para la parte no codificante o de repetidos, pues tal vez vamos por genoma completo. O si la enfermedad es muy rara o entra en esa categoría, pues tal vez el genoma completo para tener pues todos los panoramas codificantes y no codificantes. Ok, va a depender mucho, ¿no? Como de la experiencia para pues elegir el mejor camino. Por otro lado, en cuanto a cantidades de información, cuando nosotros recibimos un exoma, aproximadamente puede variar desde 1,5 GB tal vez hasta 7, 10, dependiendo de la profundidad que se alcanzó y el panel, porque hay paneles que, no sé, dicen, es un decir, ¿no? 7,000 genes, y pues hay otros que dicen, ay, no, 22,000, pues es el doble de información, ¿no? O sea, sí puede como variar mucho, pero está oscilando entre eso. Pon tú que los archivos más grandes en Exoma son como 10 gigas, y eso ya como que ya me fui como que al extremo. Lo más pequeño, 1 giga. Si llega a menos de eso, yo digo, a ver qué pasó, es de muy poquita como información. O si es demasiada, digo, ahí no habrían como que fusionado algo, o quiero un poco más como de explicación de qué fue lo que, si aplicaron algo en particular, ¿no? Simplemente como para contextualizar. Si estamos hablando de un genoma completo, nuevamente puede oscilar tal vez entre unos 70 gigas, pues unos 150 gigas más o menos, lo que estamos como procesando. Y si ya es algo como pues un panel como chiquito, o sea, panel chiquito a veces pueden ser 5 genes, pues ya estamos hablando de el orden de megas, o sea, 500 megas para abajo. Te digo, depende mucho como de la lista de los, pues bueno, que se va como a revisar. Ok, no sé si alguien tiene una pregunta adicional. Bueno, ya no hay más preguntas. Te agradecemos de parte de todo el equipo del IGBM, Violeta, una excelente presentación. Muchas gracias y si nos permites invitarte para otras charlas, vamos a estar súper contentos. Sí, claro, nosotros como, pues bueno, siempre muy entusiasmados, Michelle, de verdad no tienes idea de cuánto te agradecemos por la oportunidad, por esta charla tan amena,
Y sí, claro, hay muchos temas de los cuales seguir como platicando. Se puede hacer análisis de variantes parte uno, parte 2, parte 3, hacer como pequeños tallercitos en línea de otros temas. Y claro, nosotros siempre dispuestos a poder colaborar con ustedes. Entonces, pues solamente queda de nuestra parte reiterar la invitación en pues seguir las redes sociales y pues las sorpresas que vienen por parte de Winter en Genomics y pues si nos quieren seguir invitando para más pláticas de otros temas, nosotros encantadísimos. Entonces espero que les haya apoyado un poquito el hecho de platicar un poco acerca de la precisión y la confiabilidad de resultados o que les haya ayudado a poner en contexto la importancia y pues todas las métricas y la responsabilidad que tiene pues este tipo de pues sí, como de estrategias que están en este tema de secuenciación y diagnóstico NGS. Ok, muchas gracias también a todos por participar y damos por concluida esta sesión. Vale. Será hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos, bye.